Que el Señor Jesucristo bendiga tu vida grandemente. Mi nombre es Carlos Alberto Rivera. Soy coordinador de la obra misionera bautista Fe Verdadera en la ciudad de Guatemala, Centroamérica, y mi privilegio en este día es predicar la palabra de Dios para edificación, consolación y para fortalecimiento de tu vida cristiana. Y también si tú aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y no eres salvo, mi deseo y anhelo es que oigas para que en ti Dios haga nacer la fe en Cristo, ya que por la fe viene la salvación que Dios da como un don, un regalo, una dádiva gratuita. En esta ocasión vamos a meditar acerca de la humildad y la soberbia. Y para ello vamos a leer la Santa Escritura, que es nuestra única autoridad. Nosotros tomamos todas nuestras citas bíblicas de la antigua versión de Valera 1602 purificada, que es la mejor traducción de la Biblia en castellano. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. El Señor dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde este lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Aunque Dios está sentado en el trono más alto del universo, porque Él es el Dios altísimo, pero aún así dice que Él mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que sobre todo tiembla a su palabra. La humildad, ¿qué es la humildad? Muchas veces se piensa que humildad es vestir con harapos, vivir en un techo de lámina o de paja y apenas tener para comer. Sin embargo, la humildad no es una apariencia, la humildad es una actitud, una manera de vivir, humildad de carácter, humildad de expresarse y de andar en el mundo. El pobre y humilde de espíritu es aquella persona que se humilla delante de Dios y que tiene respeto por su palabra. Lamentablemente hoy esto está ausente en la vida de muchas personas, la humildad. Se tiene la tendencia al orgullo, a la altivez y la soberbia. Y aún así mucha gente espera recibir bendiciones de Dios. Pero aquí dice que Dios mira, y mira con agrado al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Tú que miras este programa, ¿tiemblas a la palabra de Dios? ¿Escuchas con respeto la Escritura? ¿La obedeces, la pones en práctica en tu vida? ¿O la tienes simplemente como un libro de recetas, un libro de consultas, un manual de consejos? Porque si es así, no estás temblando a la palabra de Dios. Temblar a la palabra de Dios significa no solamente escuchar con respeto, pero sobre todo obedecer lo que el Señor manda ahí. Vamos a ver otro versículo que nos habla de la humildad. Se encuentra en el Salmo 138, versículo 6, y dice: porque el alto Señor atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aquí corroboramos lo que ya leímos en Isaías, que Dios es alto y Él es el Señor, pero aún así atiende al humilde. Por eso es necesario que nosotros practiquemos humildad de carácter en nuestras vidas. Mas al altivo mira de lejos. Dios detesta la altivez, y de esto vamos a estar hablando en unos momentos. Pero aquí tenemos que enfocar cómo es que Dios, siendo altísimo, siendo Dios, siendo la persona más importante del universo, abre sus brazos para recibir a aquel que es humilde. Hay un versículo muy precioso en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 11, donde también se describe qué es la humildad.
según la palabra de Dios, no según los conceptos del mundo o las filosofías del mundo que todo lo ven de otro modo, de una manera distorsionada, una filosofía que tiende siempre al misticismo y a actitudes equivocadas. Pero dice Lucas 14:11, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Está claro. Si tú te elevas más de lo que debes, vas a ser humillado. Pero si tú te humillas delante de Dios, Dios mismo te va a levantar. La actitud con la que nos presentemos delante de Dios es muy importante. Y no una actitud externa, porque externamente nosotros podemos aparentar que somos humildes, que somos mansos, ponemos cara de beatos en la iglesia, ya solo falta que nos salgan alas y aureola en la cabeza para que la gente diga, oh, qué humilde, qué persona tan ejemplar. Pero Dios mira el corazón, Dios mira lo que hay adentro. Si tú vienes a Dios como un príncipe con altivez, ensalzándote a ti mismo, Dios te va a recibir como se recibe a un mendigo, con rechazo, con desprecio, si es posible que quepa esta palabra aquí. Pero si tú vienes ante Dios como un mendigo, humillado, reconociendo tu bajeza, Dios te recibirá como príncipe, con una actitud abierta y con agrado. Este versículo es una realidad en la vida de mucha gente. Yo personalmente lo he atestiguado y lo he experimentado también en mi propia vida, que cuando uno tiende a enaltecerse, a llenarse de orgullo, de soberbia, la misma vida se encarga de que uno después sea humillado, que sea puesto en vergüenza, puesto en ridículo, y que se descubra lo que hay realmente debajo de cualquier disfraz religioso. Pero también he experimentado que si uno se humilla delante de Dios y mantiene una humildad de carácter, Dios permite que haya honra, enaltecimiento, que haya recompensa a esa actitud. Vamos a leer la carta universal de Jacobo. Algunos lo conocen como Santiago, pero nuestra Biblia Valera 1602 purificada dice la carta de Jacobo porque ese es el nombre del escritor de esta epístola. En el capítulo 4, versículo 10 dice así: humillaos delante de la presencia del Señor y Él os ensalzará. Estamos viendo prácticamente las mismas palabras o los mismos pensamientos dichos con diferente clase de palabras. Que si uno se humilla delante de Dios, Él ensalzará a esa persona. Si uno es receptivo, si es dócil, si tiene una actitud de querer obedecer a Dios, Dios mismo se encarga de ensalzar a esa persona. Veamos otro versículo en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, y nos daremos cuenta cómo es que Dios insiste en la humildad. Nos exhorta insistentemente a humillarnos. Dice primera de Pedro 5:6, humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, porque realmente va a haber un tiempo de recompensar la humildad. Quizás no sea en esta vida. En esta vida tal vez vamos a recibir una que otra podemos decirle recompensa, pero no como lo que nos espera realmente, que es lo más glorioso. Él ensalzará cuando fuere tiempo, se refiere cuando Él venga por su iglesia, por los creyentes, por los que somos salvos. Recibiremos grandes bendiciones y recompensas. De hecho, el estar ya en la presencia de Dios es lo mejor. Y creo que con eso sería suficiente, pero aún así Él se va a encargar de coronar o de añadir recompensas. Qué gran privilegio, pero todo depende de esto. Humillaos, humillaos. Significa entonces humillarse, reconocer la insuficiencia que tenemos delante de Dios.
Ahora se escucha mucho en diferentes lugares que la gente dice, es que yo tengo talentos, tengo dones, tengo habilidades y todas las vengo a poner aquí delante de Dios. Pero ahí realmente se detecta un poco de orgullo, se detecta un poco de soberbia y de vanagloria. ¿Por qué lo digo? No puedo conocer el corazón de todas las personas porque eso solo Dios lo puede hacer. Pero entendemos muchas veces que la gente dice yo y yo y yo y yo. Sobresale el ego, se exalta el yo personal en vez de reconocer al Señor, como la actitud que tenía Juan el Bautista cuando apareció Cristo el Señor delante del pueblo de Israel y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dijo, es necesario que Él crezca, mas a mí disminuir, es decir, para abajo. Y es una actitud que hace falta en cada uno de nosotros. Pero aquí lo dice nuevamente, humillaos debajo de la poderosa mano de Dios. Porque podemos aparentar humildad delante de los hombres, pero Dios conoce nuestro corazón si realmente eso es un disfraz, una careta, una máscara, una simple apariencia de humildad, pero por dentro hay altivez, hay orgullo. He conocido personas que padecen de eso, que aparentan humildad y sencillez por fuera, pero son demasiado orgullosos. ¿Por qué? Porque no aceptan el consejo de Dios, porque creen que lo saben todo. Es más, piensan que la gente les debe algo, solo porque son pobres y visten con sencillez. Y ahí hay orgullo, y entonces se echa a perder todo esto porque la humildad es delante de Dios primero. Vamos a leer en Proverbios capítulo 16, versículo 19, algo más acerca de la humildad. Y dice así, mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. Lo repito, mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. Aquí vemos que entonces la humildad es interior, porque dice humillar el espíritu. No es simplemente vestir con ropa harapienta o recocida o remendada para decir que somos humildes. Humillar el espíritu, dice, y aquí nos enseña que es mejor eso, humillar el espíritu con los humildes, porque hay gente humilde de espíritu, que partir despojos con los soberbios. No sé cómo haya sido tu caminar en esta vida, pero en el caminar de mi vida yo he visto gente muy soberbia, que habla solamente grandezas, que se vanagloria de cosas que quizá no son ciertas. En la mayor parte de los casos sucede eso, porque son apariencias, y eso es un complejo, también es un complejo personal de gente que habla grandezas y que trata de proyectar una imagen de que son muy valiosos y que valen más que los demás, pero por dentro ellos se sienten menos. Pero la persona que verdaderamente es como a Dios le agrada, no necesita estar hablando grandezas, no necesita andar aparentando nada, llenarse la boca de conceptos y de ideas y de proyectar una apariencia que realmente no existe, que es falsa. Humilla su espíritu con los humildes, con aquellos que ya han entendido lo que estamos hablando. Proverbios capítulo 3, versículo 7, también es un pasaje conocido, pero que nos exhorta a la humildad. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme al Señor y apártate del mal. El versículo 5 me llama la atención por una palabra que dice, no estribes en tu prudencia. Estribes significa que es poner el pie en un estribo, como cuando alguien se monta en un caballo y pone los pies en el estribo. Aquí nos está diciendo, traducido a nuestro lenguaje latinoamericano, no te montes en tu macho.
Aquí en Guatemala se tiene esa expresión. La persona que se monta en su macho quiere decir que se pone necia en sus conceptos, que no hay quien lo baje de su caballo de vanagloria, de soberbia, de orgullo y de una actitud que es detestable. Entonces, en estas palabras Dios nos está diciendo lo mismo: no estribes en tu prudencia. Mucha gente piensa que por los años que ha vivido sabe todo. Otros porque han estudiado y tienen títulos académicos, universitarios, qué bueno. Pero Dios dice, no estribes en tu prudencia. Dios es más sabio que el hombre, que todos nosotros. Incluso la Biblia dice que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios encuentra las fallas del hombre, aunque el hombre no las quiera reconocer, y nos aconseja, es más, nos manda a los creyentes, a los salvos, a sus hijos, a sus redimidos, nos dice, no estribes en tu prudencia, en tu propio criterio. Ahora mucho se ve eso, es que yo opino, en mi opinión esto significa, yo interpreto esto de tal modo, sabiendo que nadie tiene que interpretar privadamente la Escritura. Pero aquí nos dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, porque a veces nosotros pensamos que vamos bien, que estamos caminando recto, cuando según nosotros estamos haciendo las cosas correctas. Y Dios realmente ve eso torcido, ve que vamos para donde no es. Por eso dice, Él enderezará tus veredas. ¿Cómo? A través del consejo y la amonestación de su palabra. Por eso es que hay que tener una actitud humilde, porque la palabra de Dios nos va muchas veces a reprender, nos va muchas veces a despellejar y a levantar el disfraz para que veamos el error. Y es de ese modo como Dios endereza lo torcido de nuestras vidas. Y entonces la Biblia enseña humildad de espíritu, humillarse debajo de la poderosa mano de Dios, tener una actitud donde nosotros reconozcamos, como dice aquí, que nos equivocamos, que fallamos y que tenemos necesidad de comenzar de nuevo. Mucha gente no quiere eso, no quieren admitir el error, con razón no resisten el consejo de la palabra de Dios. Y ellos prefieren andar filosofando y engañándose a sí mismos. El Señor dice, no seas sabio en tu opinión, porque eso es un defecto muy común en el hombre y en la mujer también, en el ser humano en general. Creer que todo lo sabe. Miremos la actitud de la juventud como es. Los jóvenes son así. Todos cuando fuimos jóvenes teníamos esa actitud de creer que lo sabíamos todo. Y queríamos, como decía mi abuela, dormir al sueño, enseñarle algo a alguien que ya lo sabía. No podíamos aceptar los consejos de los padres porque, según nosotros, sabíamos más que ellos. Y llega una actitud de tanto orgullo y soberbia que entonces la gente piensa que lo sabe todo y que no necesita consejo. Usted, creyente en Cristo, ¿qué actitud tiene? Una como esta. El Señor te dice, no seas sabio en tu opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque es malo mantener esa actitud, hay que apartarse de ello. Vamos a ver una última cita que nos habla de la humildad, aunque son muchas. En la palabra de Dios se abunda de citas y pasajes y versículos que nos exhortan a la humildad y nos lo enseñan de una manera clara. He oído a personas que dicen que prefieren leer una versión moderna de la Biblia por el lenguaje actualizado porque así lo entienden mejor. Yo les estoy leyendo ahorita una Biblia que tiene lenguaje arcaico y yo sé que usted está entendiendo. Muchas veces esa cosa que dicen de que las Biblias modernas se entienden mejor es una excusa para no querer enfrentar la realidad, porque tengo que decirlo, las Biblias modernas de lenguaje actualizado están diluidas. Ya no es la pura esencia de la palabra de Dios, están mezcladas. Y no voy a decir 50% de agua y 50% de leche. Digo yo, tal vez 80% de agua y un pequeño porcentaje de leche, porque se suaviza la rudeza y la forma directa que Dios nos habla a nuestros corazones pecadores y necios. Entonces la excusa es, yo prefiero una Biblia moderna de lenguaje actualizado porque la entiendo mejor. Aquí también se entiende, lo que pasa es que no se quiere obedecer. Pero ¿qué dice el Señor en Mateo 11:29?
tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él dice que aprendamos de Cristo, de Jesús mismo, de Él mismo. Él es el máximo ejemplo de humildad, de mansedumbre y de una actitud agradable a Dios. El mismo Dios Padre lo dijo: este es mi Hijo muy amado, en el cual estoy muy agradado. La palabra de Dios nos enseña que Cristo se humilló a sí mismo hasta lo más bajo, porque se hizo como uno de nosotros, hombres, con defectos, aunque Cristo no tenía defectos, por supuesto. Él vivió la vida sobre la tierra de la manera más perfecta. Y vemos en la Escritura que Él sí vivía lo que predicaba. Él dice: yo soy manso y humilde de corazón. Y vemos que era lo que Él hacía cuando era acusado falsamente. Él no decía nada. Cuando era golpeado, jaloneado y azotado, no decía nada. Pero nosotros somos distintos. No se nos puede quedar alguien mirando con, ¿verdad?, una mirada un poco incómoda, que ya reaccionamos. No nos pueden decir: usted se equivocó, porque entonces ya sale a relucir la altivez y el orgullo. Pero aquí es donde nosotros reconocemos quién es y quién no es. Cristo lo dijo: el árbol se conoce por su fruto. Y nos dice: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Yo he escuchado en emisoras de radio, he visto en canales de televisión, al hojear los periódicos me doy cuenta que siempre están citando a personajes ilustres de la historia. Citan mucho, por ejemplo, al llamado Mahatma Gandhi. Y muchos dicen: ah, qué persona tan humilde, qué persona tan sencilla. Deberíamos tener una actitud semejante. Y otros citan ahí a filósofos, citan a Confucio, citan hasta el mismo Buda, diciendo que son cristianos. Y dicen: miren, por ejemplo, la actitud del Papa Juan Pablo II, qué humilde. Y empiezan ahí a afamar a los hombres, que somos llaga podrida. Y nunca he oído que alguien cite Mateo 11:29. Bueno, el mundo, ¿qué va a saber de esto? No le interesa. Pero por eso le predicamos, para que mire que realmente el máximo ejemplo de humildad y de mansedumbre, y que es el ejemplo que debiéramos seguir y aprender de Él para ponerlo por obra en nuestras vidas, es el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de lo que es la soberbia. Ya hablamos un poco, contrastándolo con la humildad, pero ahora miraremos directamente versículos que nos enseñan cuál es la consecuencia o las consecuencias fatales de mantener una actitud soberbia. La soberbia es lo contrario de la humildad. Miremos el Salmo 31:23, cómo Dios actúa frente a la gente soberbia. Amad al Señor, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda el Señor, y paga abundantemente al que obra con soberbia. Cuando alguien se humilla, dice Dios, Él lo ensalza. Pero cuando alguien se enaltece a sí mismo, Dios lo humilla. Y aquí lo dice nuevamente: paga abundantemente al que obra con soberbia. Hay otro versículo en el Salmo 119, versículo 78, que también nos da un panorama de cómo Dios actúa frente a la gente soberbia. Sean avergonzados los soberbios, sean avergonzados los soberbios. Dios avergonzará a la gente soberbia, es decir, a la gente que en vez de ser humilde se enaltece a sí misma, se vanagloría, se enorgullece, que desprecia a sus semejantes, que hace de menos a sus propios hermanos, a sus padres, y pone en ridículo la palabra de Dios. Le va a tocar a esa persona que Dios le traiga vergüenza.
Yo lo he atestiguado. Después vamos a relatar algunos casos. Pero miremos ahora Daniel capítulo 4, versículo 37. Nos describe el caso de un hombre que se enalteció tanto por la ciudad que él gobernaba y por el imperio que él dominaba. Pero ¿cómo paró? Daniel 4:37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Nabucodonosor es un buen ejemplo de cómo Dios humilla al altivo. Él era el rey de Babilonia, el emperador, y él recibió una advertencia de Dios a través de un sueño donde veía un árbol que tenía alimento para todos en la tierra y que era grande en altura y que se le miraba desde todos los puntos de la tierra. Y él tenía curiosidad de saber cuál era la interpretación de ese sueño, porque él vio en el sueño que un vigilante y santo, dice la palabra de Dios, descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Daniel entonces fue llamado para que interpretara el sueño del emperador Nabucodonosor. Y de hecho Nabucodonosor es un rey, un gobernador, un emperador del cual habla la Biblia, pero también la historia secular. Los arqueólogos han descubierto qué gloria la que tenía la ciudad de Babilonia, y que fue Nabucodonosor el que empujó, o se puede decir propulsó, el crecimiento de la ciudad de Babilonia, que era el centro del imperio en ese tiempo. Bueno, Nabucodonosor entonces tuvo el sueño y Dios le advirtió por medio de Daniel esto: esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quisiere lo da. Le advirtió aquí Daniel que era una sentencia del Altísimo, pero le dijo que tenía que oír su consejo. Y él dijo: redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero Nabucodonosor oyó el consejo, dijo amén, y después de un año ya se le había olvidado. Y dice en el versículo 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, de entre los hombres te echan, con las bestias del campo será tu morada, como a los bueyes te apacentarán, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Qué bonito sería que algunos presidentes oyeran esto, porque piensan ellos que a causa de sus habilidades, de sus títulos, de sus logros, están donde están. Y realmente es Dios el que pone al que él quiere ahí. Y aquí entonces Nabucodonosor pensaba como piensan muchos gobernantes hoy. Pero ¿qué pasó? Fue echado de entre los hombres. Dice que comía hierba como los bueyes, su pelo creció como las plumas del águila y sus uñas como de aves. Se bañaba con el rocío del cielo. El gran emperador fue entonces
trastornado mentalmente y paró como un animal. Por eso lo que leímos al principio, cuando Nabucodonosor dice que reconocía ya quién era el rey del cielo, y lo dice con letra mayúscula, la palabra rey, que él puede humillar a los que andan con soberbia, él lo había experimentado en carne propia. Pero, ¿por qué esperar a que Dios mueva su mano y actúe de ese modo con uno para tener que reconocer hasta ahí que Él es el verdadero que merece la honra y la gloria y que es el único que la merece? Mucha gente va a tener que experimentar en carne propia esto, como Nabucodonosor, y hasta ahí van a reconocer quién es el que manda y quién es al que se le debe dar la gloria. Pero tú no lo esperes, reconócelo hoy, antes. Si tienes una actitud soberbia, de orgullo, que crees que lo sabes todo, que nadie te puede dar un consejo, mucho menos un predicador, y mucho menos una Biblia antigua, y mucho menos alguien que ni siquiera conoces. Pero es que no somos nosotros, es Dios el que nos habla. Por eso es la palabra la que leemos. Yo no vengo aquí con mi propia filosofía, ni citando a Platón, a Aristóteles, ni a Lao Tse, ni a Confucio, ni a Buda, ni a Mahoma, ni al Papa Juan Pablo II, ni a Bergoglio, ni a nadie. Yo vengo citando la palabra de Dios porque esta es la única autoridad, porque es Dios el que habla. Si tú no lo quieres creer, la decisión es tuya, pero las consecuencias también las vas a sufrir y vas a saber que estas no son simplemente letras impresas en papel. Es la verdad, es la sentencia que Dios ha emitido. Quiero leer ahora otro versículo. Se encuentra en el libro de Abdías, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y esto es cierto. La gente que anda en soberbia, en orgullo, en vanagloria, en grandezas, se engaña a sí misma. Porque mucha gente piensa que es superior a los demás. Mucha gente cree que vale más que los demás porque tiene carros, casas, títulos universitarios, tiene puestos en el gobierno, conoce a tal personaje, hace negocios con tal empresario y recibe premios. Pero viven engañados porque un día se van a morir. Un día se van a morir. Y todo su tesoro, toda su grandeza, ¿de qué va a servir? ¿Acaso les va a llevar eso al cielo, a la presencia de Dios? ¿Acaso por ser el personaje más ilustre que recibió la condecoración de la Orden del Gran Quetzal, o la condecoración del presidente Obama, o el reconocimiento del Parlamento, será que eso le va a servir de una credencial para que lo dejen entrar a la gloria de Dios después de muerto? No, no se puede. Y entonces viven engañados. Y algunos hasta creen que nunca se van a morir. Pero la prueba de que son igual que los otros es que también se van a ir a la tumba, sus cuerpos, y se van a podrir y se van a llenar de gusanos. Ahora, hay otra cosa más tremenda. ¿A dónde va a ir el alma? Porque todos los hombres vamos un día a fallecer físicamente y el polvo va a volver al polvo. Pero el alma, ¿a dónde va a ir? Esto es algo que yo le predico todos los días a la gente, a personas en la calle, porque déjeme decirle que para mí es preferible predicar en la calle a la gente a estar en un púlpito. Ahorita estoy detrás de uno porque es necesario predicar por este medio, hay que explotar todos los medios para predicar la verdad, pero yo prefiero ir a la calle directamente con la gente que no conoce a Dios y resplandecer entre las tinieblas. Y siempre les pregunto eso: ¿qué va a pasar cuando usted muera? ¿Ya lo pensó? ¿Se ha detenido a reflexionar dónde va a ir su alma? Especialmente si el día de hoy fuera el día de su muerte. Y la mayoría de la gente no sabe. Hay algunos que no lo quieren saber porque sí tienen alguna noción de qué es lo que les espera después de la muerte. Y te pregunto a ti, si hoy fuera el día de tu muerte, ¿dónde va a ir tu alma? ¿Será que tus títulos universitarios van a valer para que entres a la gloria de Dios? ¿Tu dinero,
tus riquezas, que también no podemos decir si solo Dios lo sabe y tú lo sabes. Las has obtenido honradamente o has estafado, has violado la ley, has humillado a tu prójimo, has explotado a tus trabajadores, ¿verdad? Todo esto cuenta mucho también de cómo es que tienes lo que tienes. Y todo esto, ¿de qué te va a servir a la hora que te mueras? Hay que pensar en eso. Por eso dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Hay mucha gente con esta actitud. Si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Entonces con Dios no hay rodeos. Él habla en una forma directa y que a veces golpea, pero es la verdad, hay que recibirla y hay que recibirla con alegría, con agrado. Lo dice la carta de Jacobo que después vamos a leer, pero ahí dice que recibamos con mansedumbre la palabra ingerida, que es la palabra de Dios. Proverbios 15:25 dice así: el Señor asolará la casa de los soberbios. Conocí a un hombre hace años que iba a una iglesia cristiana. Él era un diácono de allí, pero además de eso él tenía negocios. La esposa de él era de una familia aristocrática y tenían una buena posición social y económica. Ellos iban a la iglesia que yo asistía y se puede decir que hasta cierto punto contribuían, pero también su actitud era altiva. Ellos veían un poco, bueno, no un poco, sino bastante a la gente con desprecio, a la gente de la iglesia. Y sucedió en una ocasión, un momento inesperado, que tocaron a la puerta de su casa. Era una gran casa de lujo. Alguien tocó la puerta, como que era un vendedor de algún artículo, y el hermano salió a ver de qué se trataba. Y cayó en el engaño porque él abrió la puerta de la casa y cuando sintió, era una banda de ladrones. Para no alargar mucho la historia, ellos los terminaron amarrando y saquearon la casa. Los dejaron solo con lo que tenían puesto. Imagínense, ya habían controlado los ladrones cómo poder meterse, y me imagino que llevaban algún camión para llevarse todas las cosas, porque los dejaron solo con la ropa que tenían puesta y se llevaron todos sus muebles, las joyas, dinero que tenían ahí guardado, y se lo llevaron todo. Pero el hermano después, cuando él ya entendió lo que pasó, él me testificó a mí en persona que los ladrones lo golpearon con mucha hazaña a él. A la esposa y a su hijo les gritaron, pero no les hicieron nada. Contra él era la agresión. No lo conocían, él no los conocía a ellos, ni ellos lo conocían a él, pero él se dio cuenta que lo agredieron de una manera muy grande y lo humillaron bastante. Y entonces así fue como él entendió que es mejor humillarse que exaltarse, porque después la actitud de él cambió. Ahora yo pregunto otra vez, ¿por qué esperar a que pasen esa clase de cosas para que la gente entienda que se debe humillar? Aquí lo dice el Señor asolará la casa de los soberbios. Y este es un caso, podríamos relatar otros, y tal vez usted sabe alguno, tal vez a usted ya le pasó. ¿Cómo es que Dios, cuando permite que la soberbia le dé el pago a la gente, sufre, ¿verdad? Y tenemos que entender entonces lo que Dios nos manda, ser humildes. Voy a leer también en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 50, versículo 31 y 32. Escuche bien lo que dice. He aquí yo contra ti, oh soberbio, dice el Señor Dios de los ejércitos, porque tu día es venido, el tiempo en el que te visitaré, y el soberbio tropezará y caerá,
y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos tus alrededores. Aquí está ya la sentencia. Yo contra ti, oh soberbio, dice el Señor Dios de los ejércitos. Cuando Dios en la palabra usa ese título, Dios de los ejércitos, significa que Él está en pie de guerra y que hay que agarrarse bien, pero igual no va a ser librado aquel contra el que Dios esté. Cuando Dios dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor de Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, porque está en pie de guerra. Y dice, yo estoy contra ti, oh soberbio. Si tú sigues así con tu soberbia, con tu altivez, con tu orgullo, te vas a acordar que lo escuchaste, Dios te lo habló por su palabra, y si no quisiste hacer caso, te vas a acordar y va a ser más doloroso el recuerdo de que Dios te advirtió y pudiste evitarte el mal a ti mismo. Aquí dice que el soberbio va a tropezar y caerá y no va a tener ni quien lo levante. Y sus ciudades o sus posesiones van a ser quemadas con el fuego. Así va a ser el día que Dios te visite. Pero ahora tienes la oportunidad de humillarte. Tienes la oportunidad de que Dios te perdone tus pecados y el mal que está pendiendo sobre tu cabeza como una espada de Damocles ya no te caiga encima. Quiero leer Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, quiere decir ramas secas que se queman rápido. Y aquel día que vendrá los abrazará, los va a hacer brasas de una vez. Ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Me gustaría mucho que me estuviera oyendo y viendo algún gobernante, ya sea presidente, ejecutivo, o un legislador, diputado, o juez, magistrado y empresarios. Porque aquí está diciendo Dios lo que les espera a ustedes. Se van a quedar como árboles pelados, sin raíz y sin rama. Porque de Dios nadie se escapa. De Dios nadie se escapa. Recordemos al pobre y lamentablemente fallido Hugo Chávez, ¿verdad? Su lengua se le fue hasta donde ya no debía haberse ido. ¿Y cómo paró? Cuando ya le detectaron ese cáncer terminal, el pobre Hugo Chávez tenía miedo. Y tristemente él se fue a la eternidad a pagar por sus pecados. La soberbia de él llegó a tal grado que él dijo que Jesús era un mentiroso. Y también maldijo al pueblo de Israel, al cual Dios dijo, bendeciré al que te bendijere y a los que te maldijeren maldeciré. Coincidentemente, unos meses después de que él maldijo con amargura y muy grande y muy amarga exclamación al pueblo de Israel, empezó con sus síntomas de cáncer y esa enfermedad se lo llevó a la tumba, pero sus pecados se lo llevaron al infierno. Qué triste. Jacobo 4:6 dice, mas Él, o sea Dios, Él da mayor gracia, es decir, no podemos negar que Dios ha tenido misericordia y que tiene gracia para con nosotros los pecadores. ¿Cómo es la paciencia de Dios, de larga, de prolongada? Pero nos advierte porque inevitablemente el tiempo sigue su marcha. Las horas caminan rápido, los días pasan velozmente, el calendario hay que estarlo cambiando más rápido cuando uno siente ya ha pasado el mes. Y así es la vida. Se acorta, se acorta, se acorta y va a llegar el día de pago, de entregar cuentas. Dice, mas Él da mayor gracia. Por esto Él dice, Dios resiste a los soberbios, empero da gracia a los humildes. Te invito a que te humilles hoy delante de Dios, que reconozcas que no vales nada sin Dios, que aunque tienes títulos universitarios,
logros académicos, éxitos financieros, posesiones materiales, renombre y fama entre la gente, no eres nada y que necesitas urgentemente al Señor y Salvador en tu corazón. Y tal vez tú no tienes nada materialmente, pero tu corazón sigue lleno de orgullo, de soberbia y de altivez. Aquí dice, humillaos, humillaos, no delante del hombre, no delante de alguien que no te puede salvar, mucho menos delante de un muerto. Mucha gente invoca muertos, eso es espiritismo. Hoy está invocando gente muerta, pidiéndole que intercedan por ellos ante Dios, y esos muertos no los oyen. Hay que hablar con el que está vivo, que es el Señor Jesús. Tienes que venir con esta actitud de humildad, de arrepentimiento, de quebrantamiento de corazón. Dice la palabra de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que tenemos que humillarnos. Tienes que reconocer tu pecado. Tienes que reconocer que vas directo al infierno por ese pecado y que no te puedes quitar el pecado por tus propios medios, ni por religión, ni por buenas obras, ni por bautizarte, ni por cambiar tu religión por otra, ni por hacerte miembro de una iglesia. El pecado solo lo puede quitar la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Tienes que poner tu fe en esa sangre porque es el pago que Él dio por nuestros pecados, y solo así es como Dios concede el perdón. Cuando Israel tenía el tabernáculo y el templo, la palabra de Dios nos enseña que ellos iban con un cordero expiatorio, el cual era castigado y degollado por los pecados del que ofrecía el sacrificio. La sangre de ese cordero era la que cubría su pecado. Pero ahora fue ofrecido el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Por eso tenemos que invocar a Dios y que su sangre sea la que nos purifique, y poner fe en que esa sangre obra el perdón de Dios. Quiero orar, pero también que tú ores ahí donde estás y le digas a Dios que reconoces tu bajeza y tu condición de soberbia, pero que renuncias a ello y vienes arrepentido o arrepentida, pidiendo perdón y misericordia y salvación eterna. La palabra de Dios dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oremos de este modo. Señor Jesucristo, yo sé que soy pecador y que por mis pecados yo merezco el infierno. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo por ningún medio, pero creo de todo corazón que tu Hijo Jesucristo vino a la tierra para salvarme, que fue crucificado y su sangre derramada en la cruz es el pago por mis pecados. Sé que Él fue muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día. Por eso, Señor, estoy arrepentido de mi pecado y te abro la puerta de mi vida para que entres, y te recibo como mi Señor y Salvador. Por la fe en tu palabra soy salvo desde hoy y tengo vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, Dios promete en su palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y nos gustaría recibir noticias de que lo has hecho. Por favor, escribe a la dirección en pantalla y nosotros estaremos alegres y gozosos de la decisión que has tomado, y a vuelta de correo te enviaremos literatura que edificará tu vida. Gracias por tu atención. Que el Señor nuestro Dios bendiga tu vida. Amén.